Pues bienvenidos a todos a este foro y que bueno, ya es la penúltima conferencia de este espacio en el tren. Y pues bueno, el día de hoy tenemos preparado para ustedes la presentación de Teach Program, que justo es una metodología que se utiliza comúnmente en personas en el espectro autista. ¿Cuál es la intención de brindarles esta información? Pues bueno, el que podamos tener más recursos para poder atender a nuestras poblaciones neurodivergentes. Ahora, es importante mencionar que esta metodología, pues, no es exclusiva para el espectro autista. Si aquí tenemos otras condiciones neurodivergentes, si tenemos hijos, incluso si nos sirve para la vida diaria, siéntanse libres de utilizarlas. Que lo que queremos de parte de DIF Jalisco es brindar a toda la población estrategias que sean funcionales y que pues también no tengamos que ir a congresos o pagar por este tipo de información que pues bueno, los profesionales que trabajamos en DIF Jalisco ya poseemos y la intención es compartir esa información. Ahora, es importante también mencionar que estas ponencias están siendo grabadas y estarán en la plataforma de DIF Jalisco, porque como pudieron observar, tenemos ya un curso de 84 ponencias en este espacio. Hoy es la penúltima, pero si se perdieron alguna, pueden revisar el catálogo también en la página de DIF Jalisco y escuchar dichas ponencias, ¿vale? Pues bueno, sin más preámbulo, voy a continuar. Déjenme nada más poner la presentación. Pues bueno, Teach Program es una metodología que surge por ahí de los años 60 en Carolina del Norte. Y pues bueno, esta metodología nace de la necesidad de los padres, porque justo antes de estas fechas solo se utilizaban metodologías conductuales. Y entonces los papás decían en ese tiempo, tiene que haber algo más que solo conductismo para tratar a mi hijo. Y entonces, en conjunto con la Universidad de Carolina del Norte, empezaron a hacer un programa basado no solo en las debilidades de las personas en el espectro, sino en sus fortalezas. Y pues bueno, por ahí de 1960, este programa fue creado por Eric Schopler y Bob Reichler en la Universidad de Carolina del Norte, justo supliendo esta necesidad y acompañando a las familias, ¿vale? Ahora, en ese momento inició todo un protocolo de atención y los papás fueron formando en conjunto con los terapeutas este modelo, pues viendo que era funcional en sus hijos. Posterior a ello, y en la actualidad, aún existe esta universidad, aún se certifica profesionales de la salud en esta metodología y pues bueno, se brindan estos servicios que va desde las evaluaciones diagnósticas, la intervención, no solo en pequeños, sino también en adultos, entrenamiento profesional y consultorías, investigación y sobre todo, guías para padres. Ahora, tendremos que comprender los estilos de aprendizaje en los TEA. Si bien tendremos algunas debilidades, también tenemos fortalezas. Y lo que queremos en Teach Program es basarnos pues más en las fortalezas que en las debilidades. Para poder contextualizar un poco, hablamos de debilidades, por ejemplo, al aprendizaje implícito. Si yo, por ejemplo, doy una instrucción como dame ese que está allá, como mencionamos el ejemplo en la ponencia anterior, asumo que el compañero sabe de lo que le estoy hablando. Y a veces es bien complicado poder entender a las personas o incluso a la pareja, ¿no? El creer que estamos entendiendo el mensaje es complejo. Entonces, todo lo que tenga que ver con este aprendizaje implícito que no está claro, se les dificulta a nuestras personas en el espectro autista. Ahora, la atención selectiva. A veces se piensa que el espectro autista viene siempre concurrente con el déficit de atención e hiperactividad. Y pues bueno, hay una peculiaridad en el espectro autista que tiene una atención focalizada. Y entonces, cuando hay un tema de interés profundo, pueden centrar toda su atención a ese tema. Pero habrá ocasiones en que los estímulos del ambiente son muy abrumadores. Y entonces prestar la atención, por ejemplo, a situaciones importantes, hablando del espacio escolar, ¿no? Que ponga atención toda la clase, pues es difícil para nuestra persona en el espectro porque tal vez el tema que está brindando la maestra no es totalmente de su interés.
Tal vez hay demasiados estímulos que tiene que estar regulando en el momento y pues se dificulta la atención en ese instante. Caminar en velocidad baja 3 minutos y te voy a dar 300 pesos, ya tienes toda la información. Y entonces dices, es conveniente caminar 3 minutos y obtengo una recompensa. Entonces tenemos toda la información necesaria para tomar una decisión. Pero si solo te doy la instrucción y digo, súbete, pues dices, oye, ¿qué está pasando y por qué y para qué, no? Entonces es menos probable que realices una tarea. Ahora vamos a hablar de los repertorios básicos. A veces se asume que cualquier metodología y cualquier estrategia se debe utilizar en un primer momento con cualquier persona que se encuentre en el espectro autista. Habrá que entender que el primer paso es la evaluación diagnóstica. Ya sé que tiene espectro autista, ok. ¿Qué sigue? Evaluar sus habilidades. ¿Qué retos tiene en este momento esta persona? ¿Comunica? ¿Sigue instrucciones? ¿Tiene dificultades sensoriales? ¿Cómo le va en el ámbito académico? ¿Cómo le va en lo social? Y de esa forma podemos determinar un programa de trabajo para hacer una intervención adecuada. Y es importante conocer estos repertorios básicos, que tiene que ver con saber cómo es la atención del chico, cómo son el seguimiento de instrucciones, cómo es su imitación, cómo es su comunicación funcional y si sabe su esquema corporal. Y no es necesario que los nombre, porque de repente tengo chicos que le digo, no sé, tomo una pelota, le digo, ¿dónde está la pelota? Y me dice, en mi nariz. Pues no está en la nariz del chico, está en mi nariz. Y entonces desde identificar dónde está mi nariz y la tuya, a veces hay dificultades y habrá que enseñarlo, ¿no? Pues bueno, justo con Teach Program vamos a ver 4 componentes que tienen que ver con las agendas de trabajo personalizadas, la estructura visual del material, los sistemas de trabajo y la organización física. Y lo primero son las agendas de trabajo. Y me gustaría que pudiéramos ver cómo son. Todos estos tipos de agendas son funcionales para un perfil distinto. Es decir, podemos tener chicos que tienen ya habilidades de lectoescritura y entonces yo le puedo hacer un checklist en donde podemos organizar por horarios las actividades que va a realizar en una jornada de escuela o en casa y el chico no tiene más que ir señalando que ya hizo la tarea. Pero podemos tener chicos que no dominan la lectoescritura y entonces podemos tener una agenda de pictogramas. Si se fijan, son imágenes que aluden a una actividad en específico. Pero puede ser que el nivel de abstracción de este chico no comprenda que esta imagen significa saludar. Entonces tengo que utilizar otro recurso para que él pueda entender la misma función. Por ejemplo, aquí tenemos las agendas de concretos. Tiene más sentido que yo, por ejemplo, ponga unas tijeras aquí y que el chico tome las tijeras y las utilice para la actividad, que si solo pongo la imagen de tijeras, porque no estoy utilizando la imagen para hacer la actividad. Entonces, ¿de qué depende si le pongo agenda A, B, C o D? Del nivel de abstracción del chico. Si me comprende pictogramas, si me comprende imágenes o si ya tiene lectoescritura, ¿de acuerdo? Y que las tareas pueden ser tan sencillas como solo realizar 4. Quito el objeto o quito el pictograma y lo que siempre recomendamos es una cajita en donde puedan guardar el pictograma para que no nos pongamos como en dificultades de dónde quedar, ¿no? Ahora, para crear una agenda tendrá que tener los siguientes componentes: la forma, la guía para iniciar el curso, la ubicación y portabilidad, la longitud y el método de manejo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La forma tiene que ver con si es escrita o si es en imágenes o fotografías u objetos, que hablábamos del nivel de abstracción, ¿cierto? Ahora, la intención de este recurso es que el chico pueda entenderla incluso en el peor de los escenarios en donde se encuentre inquieto. Entonces, lo que queremos es que la forma de la agenda pueda funcionar en esos momentos en donde no podemos a lo mejor tener un recurso verbal para enseñar, ¿vale? Ahora, es importante mencionar que es un recurso que no le va a ayudar a adquirir habilidades académicas, le va a ayudar a comprender qué es lo que está pasando en el momento, ¿va? Ahora,
¿Cómo le vamos a decir que es momento de revisar la agenda? Podemos tener una señal verbal. Por ejemplo, yo le puedo decir, fulanito, revisa tu agenda. Y el chico puede dominarlo e ir a su agenda y revisarla. También le puedo dar una señal visual. Por ejemplo, yo puedo imprimir una tarjeta con un personaje que a él le fascine y que tenga el mensaje, revisa tu agenda. ¿Por qué funciona este papelito? Porque bueno, podemos tener escenarios como en la escuela, que no solo es uno alumno, podemos tener 30. Y entonces estoy dando indicaciones a los otros chicos, pero tengo un chico en el espectro autista que necesito que revise su agenda para que haga otra actividad y le puedo dejar solo la tarjeta. Y ya no necesito brindarle la instrucción verbal. Le dejé la instrucción en la tarjeta, ¿vale? Y pues bueno, también la agenda traída por el estudiante, que puede ser una agenda que se encuentre en el mismo espacio, por ejemplo en la butaca, y puede tener su nombre y su fotografía para identificar que ese recurso es para él, ¿vale? Ahora, en cuanto a la ubicación y portabilidad, tiene que ver con si esta agenda la puedo llevar a otros espacios o si esta agenda es estacionaria. Por ejemplo, estacionaria sería este ejemplo. Puedo tener un tablero en donde este chico todos los días tenga su agenda integrada. O puedo hacer un checklist, como la agenda que veíamos anteriormente, en donde puede estar señalando las actividades que ya realizó. O incluso, hoy por hoy existen diversas aplicaciones que tienen que ver con agendas, en donde puedo descargar pictogramas digitales. La única consideración que debemos de tener con las agendas digitales es que a veces nuestros chicos utilizan el teléfono para todo menos para la agenda. Y entonces toman el teléfono y abren YouTube o abren otras aplicaciones. Habrá que tener cuidado con que el chico que va a utilizar una agenda de forma digital, pues bueno, sepa que existen momentos para el ocio y la diversión y existen otros momentos para organizar la información. Respecto a la longitud, podemos tener agendas tan cortas como de 4 actividades. Incluso podemos tener un tablero de primero o después. Es decir, que cuando tenemos chicos que apenas están aprendiendo a realizar este tipo de agendas, lo más conveniente es empezar de menos. Entonces, primero, no sé, trabajamos con plastilina y después sales a recreo. Primero trabajamos, no sé, matemáticas y después juegas con burbujas. Y de esa forma podemos utilizar estos tableros. Ahora, estos pictogramas tendrán que ir cambiando conforme se terminen las actividades. Nosotros comúnmente en esta metodología sumamos otra que tiene que ver con habla asignada y es utilizar algunos signos con nuestras manos para enunciar que una actividad, por ejemplo, ya se terminó. Entonces yo le puedo decir, trabajar la tarea ya se terminó. No, este movimiento que hago con mis manos le ayuda al chico a saber que ya terminamos la actividad. Y le puedo decir, ahora puedes tener la tablet. Y esto será más fácil para él comprenderlo que solo decirle verbalmente, ya terminaste la tarea, ahora puedes usar la tablet, ¿vale? La intención de estas agendas es que, justo como lo decía al inicio, nos basemos en las fortalezas de las personas en el espectro autista. Ellos aprenden más fácil por imágenes y con un lenguaje corto y conciso. Ahora, también podemos tener agendas más largas que tienen parte del día o incluso hasta 12 o 15 pasos. ¿Esto de qué depende? También de la habilidad del chico para poder estar siguiendo estas agendas y de las actividades que van a realizar durante la jornada. Ahora, pueden tener distintos métodos de manejo, desde marcar, como el checklist, llevar emparejar, es decir, que yo tengo una agenda igual y que el chico iguale la imagen y así él ya sabe que va terminando las actividades, o concretos, los objetos que lleva, utiliza y los guarda, y entonces, si se fijan, esas agendas van quedando vacías y eso le dice al chico que esta actividad ya se está terminando, ¿de acuerdo? Las estrategias para la enseñanza, pues bueno, tienen que ver con utilizar el lenguaje a nivel del desarrollo del chico. De repente tenemos espacios, mucho pasa en lo educativo y en la etapa preescolar, que les hablamos mucho a los niños, incluso les hablamos con cierta pues forma de calidez, ¿no? De, ay, mi príncipe, mi precioso, vas a hacer esta actividad, ay, qué bonito te quedó. Entonces le hablamos a los chicos, que tiene una función, el estimular el lenguaje. Pero con nuestros chicos en el espectro,
Si les hablamos tanto, pues ya no les llegó la instrucción, es decir, los perdemos en tanta paja del lenguaje que ya no saben qué es lo que van a realizar. Entonces, acá es muy importante que brindemos la instrucción clara y precisa. Ven, revisa tu agenda. Esta actividad se terminó. ¿Qué sigue? Jugar con burbujas. Y listo. Y me evito toda la paja del lenguaje que de repente utilizamos con los menores. El lenguaje pues tendrá que ir acompañado del apoyo visual. Si yo digo, vas a jugar con burbujas, pues me apoyo de las burbujas para hacerles saber que esto que estoy tomando se llama burbujas, ¿vale? O incluso lo que decíamos con habla asignada. Esta actividad ya se terminó, lo estoy apoyando de una seña visual. Nos ayuda mucho a enseñar flexibilidad, porque lo que queremos es que nuestros chicos tengan una estructura en su día a día y que aprendan también que esta estructura puede ir cambiando conforme pasa el tiempo. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello. Y pues bueno, lo que queremos es que este recurso se generalice en otros espacios, que no solo utilice la agenda en la escuela o no solo utilice la agenda en casa, sino que en cada espacio en donde el chico se desarrolla puede utilizar estos recursos para poder seguir aprendiendo. Ahora, podemos variar las actividades o las secuencias, porque imagínense, si yo a este chico todos los días le pongo la agenda de esta forma, ¿qué va a pasar cuando yo se la quiera cambiar? Se va a molestar, porque le estoy enseñando que la vida es así de inflexible, no me puedo salir de esos pictogramas. Entonces, la intención de estas agendas es que si el día 1 hicimos esta agenda, pues el día 2 podamos tener variaciones, incluso si a lo mejor la actividad 2, pues la pongo al final para que no haya una constante de inflexibilidad. Y podemos integrar pictogramas como este. Habrá situaciones en donde no sabemos qué va a pasar o situaciones también inesperadas. Por ejemplo, imagínense en un ambiente de escuela, sigue recreo después de trabajar, no sé, música y empieza a llover. Entonces no puedo salir al patio, pero ahí dice que sigue recreo. A mí me vale que está lloviendo. Dice recreo y yo debería de salir, ¿cierto? Si nos vamos con el estricto orden de la agenda, pues sí, este niño tendría que salir al recreo, aunque esté lloviendo, ¿no? Para eso es este sobrepicto, en donde podemos anticiparle a la persona que, pues está lloviendo, no podemos salir al recreo, pero te ofrezco otra actividad. Y por lo general procuramos que esa actividad de cambio pues sea atractiva. Si yo le digo, no hay recreo, entonces toca hacer 2 planas. Se va a enojar, ¿no? Pues seguía recreo, seguía ocio. Entonces, ¿qué te tengo que ofrecer? Una actividad que te guste. Si le gustan las burbujas, si le gustan los legos, ok. No podemos salir al recreo porque está lloviendo, pero puedes jugar con legos. Vale, acepto el cambio y ya no me salgo y me mojo y me arriesgo, ¿vale? Entonces, este sobrepictograma lo podemos utilizar con nuestros chicos y poder flexibilizar ese tipo de momentos. Pues bueno, nos ayuda a organizar el tiempo, nos ayuda también a que los chicos se desenganchen de las actividades. Lo pueden ver con los niños pequeños. Si están jugando con legos y les fascina y les dices, oye, ya se acabaron los legos, ya es hora de hacer la tarea, ¿qué va a pasar con ese niño? Decir, no, mamá, 5 minutos más, me lo acabas de prestar, no quiero hacer la tarea. Puede pasar muchas situaciones con este niño neurotípico porque no quiere pasar de una actividad que le gusta mucho a una actividad que no le es gratificante. Entonces, lo que podemos hacer es anticipar que después de una actividad gratificante, pues sigue otra actividad y de esa forma el chico ya sabe que se termina lo que está haciendo con los legos y sigue otra situación, ¿vale? Y pues bueno, también nos ayuda a enfocar habilidades de independencia. Imagínense en este escenario, una maestra con 40 niños, tiene un chico en el espectro, ¿vale? Pues no le puede prestar la misma atención a todos. Si la maestra tiene esta agenda y le estructura las actividades que tiene durante el día este chico, ¿qué va a pasar? Que yo le puedo dar la instrucción, fulanito, revisa tu agenda, actividad número 1, a lo mejor es jugar con plastilina, mientras yo atiendo al resto de chicos. Listo, ya se terminó, revisa tu agenda, actividad número 2, matemáticas.
El chico se vuelve independiente y no necesita de una maestra sombra que esté detrás de él todo el tiempo diciéndole que sigue en la actividad, sino él tiene ya una estructura y es más fácil que pueda integrarse en el espacio, y también es más fácil para la maestra el poder coordinar su clase. Ahora, la estructura visual del material. Lo que quiere es proveer al estudiante una estrategia para enfocar la tarea y usar los materiales de forma flexible, y pues bueno, tendrá que contestar a cómo completó la tarea o actividad. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos tener este tipo de materiales en donde, a ver, les voy a hacer unas buenas preguntas. ¿Cuál creen que sea el objetivo de este material, compañero? ¿Cuál es el motivo? ¿Clasificar? ¿Este? ¿Es clasificar? ¿Nada más? Unir. Coordinación ojo-mano, motricidad fina. Pero queda claro que tomo uno, lo ensamblo y lo dejo en la caja. O viceversa, lo desensamblo y dejo cada objeto en el lugar. Depende del punto de partida, si el material está aquí o está acá, ¿cierto? Pero queda claro incluso sin una instrucción qué hay que hacer con esa caja, ¿cierto? Ahora, este tipo de materiales, como lo pueden ver, se pueden hacer con cualquier cosa que tengan en casa. Esta es una caja de cartón, estos son toppers y estos son materiales muy genéricos, ¿va? En algún momento se creyó que Teach Program era muy inflexible y entonces decían, todas las cajas tienen que ser color azul, todas las agendas tienen que ser color amarillo, y no es cierto. Teach Program dice, utiliza lo que tengas para poder brindar claridad en los materiales. Es que no es una concepción económica para poder realizarlos. Habrá que limitar los materiales, porque si imagínense, yo acá coloco 20 tornillos, ¿qué va a hacer el chico con los tornillos que le sobran? Se va a frustrar, ¿cierto? Porque aquí nada más hay 6 espacios para ensartar, entonces no tiene sentido que yo le dé más material. Si yo a este material no le fijo este molde con silicón, el chico va a sacar el molde y pueda hacer otras actividades con el molde. Entonces habrá que tener cuidado cuando realicemos este tipo de materiales, que se fije y que los chicos les quede claro qué van a hacer con ellos y que no les demos material de sobra, ¿vale? Y pues bueno, podemos segmentarlos para ayudarles a clasificar. Estas actividades son muy sencillas. Podemos tener algunas más complejas, pero insisto, podemos reciclar materiales. Esta es la base de una botella de refresco. Estos son los bordes de los yogurts o de las gelatinas. Y ese es un tubito de cartón de papel, ¿no? Entonces, podemos hacer actividades que son atractivas para nuestros chicos con materiales muy, muy económicos y que están en nuestra casa, ¿vale? Ahora, estas actividades tienen un propósito. Si yo quiero que el niño aprenda a clasificar por color, por tamaño, por textura, por figura, pues bueno, tendré que hacer un material respecto de mi objetivo. No nada más es hacer materiales que se vean bonitos o que lo entretengan. Si el niño ya conoce los colores, ¿de qué le sirve que yo le ponga un material de clasificación de color? Eso ya lo dominó, hay que ponerle otro reto. A lo mejor si quiero que se los aprenda en inglés, pues bueno. Pero justo estos materiales me gustaría que los tomáramos como una opción de actividad, porque la intención de enseñar a las personas del espectro autista no es solo contenidos académicos. Hay otras habilidades de la vida diaria que son más importantes. Aprender a decir no, aprender a comunicar funcionalmente lo que necesito, aprender a lavarme los dientes, vestirme, bañarme, ir al baño, limpiarme. Todas esas actividades de la vida diaria también son muy importantes y se pueden acompañar de este tipo de estrategias en agendas para que a las personas en el espectro autista, pues bueno, les sea muchísimo más fácil realizar la tarea. Pero bueno, estos son unos ejemplos en el ámbito más académico, ¿vale? Ahora, si yo le presento este material al chico y noto que está muy abrumado, pues lo que puedo es seccionar y darle por momentos las mismas operaciones y vamos a llegar al mismo objetivo, pero le estoy pues
brindando la información de forma dosificada y esto le evita tener estrés y a disminuir los errores. Pues bueno, podemos tener también los mismos elementos, instrucciones escritas con imágenes o modelos o plantillas para que él pueda realizar la actividad. Aquí el chico, ¿qué está haciendo? Está igualando su nombre. Si yo le brindo todas las letras que están dentro de esa caja, ¿qué va a pasar? Se va a abrumar, se va a estresar o se va a poner a clasificarlas. Pero ¿cuál es mi objetivo? Que ponga su nombre y que discrimine cuál letra va después de cada una, y entonces le puedo dar algunos errores para ver si está discriminando, pero no le doy toda la caja de letras, ¿vale? También podemos tener actividades ya un poco más elevadas, incluso instrucciones pues ya en escrito como una receta para que él pueda seguir paso a paso y llegar a un fin y propósito. ¿De qué depende? Del nivel de habilidades de nuestro chico. Si mi chico no tiene lenguaje, no tiene comunicación funcional y le pongo una receta para preparar el agua de limón, ¿qué va a pasar? Pues no la va a lograr. Pero si por medio de fotografías le pongo los pasos para elaborar la misma agua de limón, ¿lo va a lograr? Claro que sí, porque el recurso se está basando en sus necesidades. Y aquí tenemos otros ejemplos de materiales que se pueden utilizar en Teach, como las plantillas, ¿vale? Ahora, lo importante acá es que tengan claridad visual, que la información sea clara y que también nos indique un concepto de finalizado. Por ejemplo, si yo aquí el objetivo es que clasifique por figura, ¿cuándo termino? Pues cuando ya no tengo objetos en este espacio. El mismo material le dice que ya terminó la actividad. Lo mismo pasa con estas frases. Cuando el chico ya termina de utilizar los recursos, el mismo material le dice que ya se terminó y que necesita pasar a la siguiente actividad, ¿vale? Y pues bueno, aquí tenemos unos ejemplos, incluso de atarse las agujetas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, que tiene que ver con cómo les enseñamos a los chicos. A veces creemos que todos los materiales didácticos son funcionales. Yo conocí a un chico que justo le enseñaron con este material a atarse las agujetas. Y entonces este chico era buenísimo para atar las agujetas del de enfrente. Las de él no. Porque atarte tus agujetas implica un movimiento de tu pie, una postura, agacharte cierta fuerza y cierta coordinación para lograrlo. Y entonces si yo le enseño al chico a atarse las agujetas siempre con materiales de mesa, pues ata agujetas en estas alturas y en esta movilidad. Pero funcionales, no, porque no puedo atar sus agujetas, ¿no? Entonces habrá que tener un uso crítico de los materiales y ver qué tan funcionales son en qué momento y para qué los estoy brindando, ¿vale? Ahora, podemos incorporar intereses en los materiales, porque habíamos dicho en un primer momento que uno de los estilos de aprendizaje en el TEA, pues bueno, se basa mucho en lo que les interesa. Si yo a los materiales les coloco justo... ya se me pasó el recurso. Si les coloco, por ejemplo, a este chico le gusta, no sé, Pocoyo, y en los materiales coloco estampillas de Pocoyo, pues va a ser más atractivo para él trabajar ese material y ni va a sentir que le estoy enseñando algo. Él va a disfrutar la actividad porque tiene justo un recurso que le gusta, ¿vale? Y lo asocia a algo que le gusta. Ahora vamos a revisar los sistemas de trabajo que tienen que ver en cómo estructuro el espacio para que este chico pueda tener los menos distractores posibles y que realice las tareas de forma independiente. Podemos tener espacios como este, en donde vamos a responder a 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se acaba? ¿Y qué sigue? Si este chico, por ejemplo, tiene una agenda en donde le dice que va a hacer 1, 2, 3, 4 actividades, el mismo mobiliario te ayuda a saber que después de este sigue este y de esa forma termino mis actividades. Ahora podemos tener recursos que justo estén en ese espacio, es decir, puedo tener la agenda de primero y después, se la proporciono y le digo, primero haces la caja, no sé, roja, las cajas rojas y después haces las cajas verdes. Y de esa forma ya le estoy brindando estructura por medio de los materiales y el espacio. Ahora, ¿qué tipo de agenda le vamos a poner? De acuerdo a ese nivel de abstracción, ¿vale? ¿Qué tipo de materiales?
los que necesite para enseñarle una tarea en específico que esté en su programa. Podemos tener diversos tipos de cajas. Si se fijan, estas son distintas a las que veíamos anteriormente y estas tienen que ver con igualar la imagen. El chico tiene la agenda aquí. Es una agenda estacionaria, es decir, está en su lugar de trabajo. Y le va diciendo en qué orden va a igualar y qué caja debe tomar y qué caja va a guardar. En este espacio, que no se alcanza a apreciar, está otro módulo vacío en donde el chico va a guardar esa caja. Entonces pareciera un sistema pues muy organizado, ¿no? Tomo, ejecuto, guardo. Y de esta forma es más fácil saber que estoy terminando la actividad. Pueden tener su agenda de este lado y realizar las tareas y guardarlas en este espacio. Pueden tener checklist o incluso tenemos maestros que son más creativas y que les ponen tareas académicas en carpetas. Y entonces las actividades académicas vienen por colores en las carpetas y de esa forma el chico sabe qué actividad sigue después de cada una por los... Ahora, ¿qué tanto trabajo? ¿Por cuánto tiempo lo voy a hacer? Podemos tener un listado y siempre vamos a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo las agendas y los materiales. ¿Por qué creen ustedes que se van a leer así estos materiales? De arriba a abajo y de izquierda a derecha. ¿Estás fascinando? Porque ese es el proceso de electroescritura. Así escribimos, ¿no? Así nos orientamos en la hoja y en el espacio. Entonces, si se fijan, materiales que no están en un primer momento enseñando lectoescritura nos ayudan a orientarnos, ¿vale? Cómo iniciamos y cómo terminamos. Podemos tener agendas como este tipo. Entonces el chico sabe que va a trabajar en mesa y en trabajo en mesa va a recortar, va a trabajar letras y va a dibujar. Y conforme termina la actividad, quito y guardo. Y entonces esta agenda va quedando libre y ya sé que estoy terminando. Si yo solo le digo al chico, vamos a estar 1 hora trabajando y vamos a hacer varias actividades, pues voy a poner al chico en estrés, porque varias actividades, ¿cuántas? 1, 2, 3, 10, 20, no me voy a ir a mi casa. ¿Cuánto es 1 hora? Por ahí les invito a que en su Play Store, o ¿cómo se llama la de Apple? ¿De Play Store? App Store. Busquen una aplicación que se llama Cronómetro Visual. De verdad es que es muy funcional, es gratuito y nos ayuda a saber cuánto es el tiempo, porque si yo les digo un ratito, pues un ratito pueden ser 15 minutos o 1 minuto o media hora, depende de qué tan impuntuales seamos, ¿no? Pero con este cronómetro visual ustedes pueden decir un ratito son 15 minutos y es una pantalla desplegable en donde el tiempo va a ir disminuyendo y de esa forma la imagen en rojo se disminuye y podemos saber que se está acabando el tiempo. ¿Lo tienes abierto? Ah, mira, acá tenemos otra. Si gustas, muéstrasela al público. Hay distintos tipos de aplicaciones con cronómetros visuales y algunos son más interactivos que otros. Por ejemplo, el que tiene Ceci, el mouse timer, pues van desapareciendo las imágenes y tienen por ahí un ratoncito y entonces se vuelve interactivo el tiempo. Pero le estamos ayudando a la persona a medirlo. ¿Cuándo termina? Necesitamos saber que esta actividad tiene un fin. Ya decíamos que con las agendas, pues cuando quede en blanco, ya sabemos que se terminó la actividad. Cuando termine de hacer checklist, sé que se terminó la actividad. O incluso, cuando tengo esta agenda, ¿pueden identificar los personajes que están en esas agendas? ¿De qué películas son? Toy Story. A ese niño le gusta Toy Story. Y entonces su agenda es de personajes de Toy Story y sus cajas tienen a los personajes y el orden de la agenda es de acuerdo al personaje. Entonces no necesito poner números, no necesito que los conozca, pero a él le fascina Toy Story. Entonces puedo armar una secuencia en donde el chico sabe perfectamente qué tomar, igualar, resuelve y guardar. Y estamos aprendiendo, ¿vale? Y con recursos que les son atractivos. Ahora, ¿qué pasa después?
A veces tenemos muy claro cuándo termina la actividad, pero no me dicen qué sigue, ¿no? Y que justo hablábamos con estas recompensas. En ocasiones nuestros chicos, pues bueno, hacen un esfuerzo extraordinario por estar en espacios como la escuela, ¿no? Donde hay mucho ruido, hay muchos niños y a veces no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con la comunicación, ¿no? El poder tener este tipo de estrategias les ayudan a tener claridad. Ok, cuando termine estas actividades, sigue recreo o sigue irme a mi casa. Y entonces sé que no voy a pasar todo el tiempo en este espacio y me frustro menos. Si ustedes les dicen, te voy a pagar en el trabajo los días 15, todos esperan el día 14, ¿cierto? Ya casi nos pagan, pero sabemos que el 15 nos pagan. Pero si de repente te dicen, oh, en esta ocasión te va a pagar el 18, dices, ay, yo estaba esperando que el 15 me pagara, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias pues le ayuda a nuestros chicos a tener esta conciencia del tiempo como nosotros lo tenemos de forma pues automática, ¿no? Y podemos tener agendas de varias personas en el mismo espacio. Si se fijan, aquí tenemos pues bloqueadas las imágenes de los chicos, pero tenemos varios chicos en el espectro, en el mismo espacio, con agendas distintas y cada uno va a su ritmo. Incluso podemos tener chicos que no solo utilizan pictogramas, algunos serán concretos, algunos serán fotografías del chico realizando la actividad o algunas otras sí pictogramas. Lo que queremos es que el chico pueda saber qué es lo que sigue y entonces puede ser que lo hagamos con las agendas o también podemos dejarle el material. Terminamos, no sé, de trabajar con matemáticas, ahora sigue jugar, algo que a él le guste. Yo puse esta imagen porque tenía un chico que le encantaba clasificar las cartas de la baraja. No sabía jugarla, pero le gustaban las figuras de la baraja y pues bueno, su juego era ordenarlas en el piso muy perfectamente y de eso disfrutaba. Puede tener la actividad pues que prefiera, siempre y cuando no lo ponga en riesgo, ¿no? Y pues bueno, al utilizar sistemas de trabajo, pues bueno, son muy benéficos en situaciones donde tenemos grupos muy grandes. Porque si yo le estructuro el espacio al chico, será muchísimo más fácil que sepa qué hacer, independientemente que hayan otros chicos en el salón y se estén moviendo, él ya tiene una estructura del espacio, ¿vale? Y pues bueno, la intención de estas habilidades es que en un primer momento, cuando estamos en grupos, se le brinden actividades que ya domina. Porque imagínense, si yo le pongo ya la agenda y le pongo las actividades, pero en la actividad son multiplicaciones y el chico todavía no logra realizar la operación matemática, pues lo que va a hacer es que se va a frustrar y se va a levantar y va a aventar el material porque no sabe cómo realizarlo de forma independiente. Entonces, lo que tengo que hacer es, si le puedo brindar atención a este chico antes que al grupo le pongo una actividad y a él le explico. Ya no puedo trabajar con él, le dejo una actividad de ejercicio con la agenda y me voy atiendo el grupo. Entonces, de esta forma se vuelve independiente el manejo de las actividades, tanto para la maestra como para el chico, ¿vale? Y pues bueno, habrá que coincidir el lenguaje con el estudiante, incorporar lo que decíamos, los intereses del estudiante y pues bueno, estos espacios, la intención es que se generalicen no solo en la escuela, no solo en terapia, sino en todos los espacios que el chico se desarrolle. Y podemos tener agendas así de distintas y todas son para personas en el espectro autista o incluso podemos tener los mismos recursos con chicos de preescolar, con chicos de primaria y les ayudan a tener estructura. Esta agenda, ¿cómo se llama? Les voy a hacer examen al final, de objetos, de concretos. Después tenemos un nivel de abstracción más bajo y podemos tener también imágenes de fotografías que hacen alusión a los objetos o pues ya los pictogramas, ¿vale? ¿De qué depende la agenda y el uso de estos recursos? Del nivel de abstracción de cada persona. La organización física. Pues bueno, a veces es complejo organizar los espacios y más en escuelas que tienen alumnados, muchos alumnos, ¿no? Entonces, es importante que decidamos el mejor espacio para tener a nuestra persona en el espectro autista trabajando.
Supongamos que este es un salón. Omitamos este espacio, solo este. Y ahí está la puerta. ¿Ustedes creen que es conveniente que yo le coloque su espacio a mi chico en ese lugar? Es indistinto si lo pongo ahí, así lo pongo acá o si lo pongo ahí al final. ¿No pasa nada? ¿No? ¿Seguros? Ahí está la puerta. Ay, perdón. Si yo planeo utilizar esta estrategia y tengo a mi chico sentado ahí y a mi chico no le interesa mucho mi actividad, lo que va a hacer es salirse del salón. Entonces, no es el mejor espacio para mi chico que está aprendiendo a tener estructura. Lo puedo sentar acá. Está más lejos de la puerta y alcanzo a llegar con él como a redirigirle y decirle, hey, primero esta actividad y después recreo. A veces también las ventanas no son tan convenientes porque pasan muchas cosas fuera de esas ventanas, ¿no? Y pueden distraer a veces a nuestros chicos. Habrá que medir sus procesos de atención. Pero hay que elegir el espacio que sea más adecuado para nuestros chicos y evitar las distracciones. Escenarios muy distintos. Sé que a veces no es posible y entonces la invitación es ajustarnos a los entornos. Si tenemos un espacio como este, pues bueno, el más indicado sería ahí, porque está más lejos de la puerta, punto. Pero si podemos tener un escenario más organizado con materiales que ayuden a segmentar, pues es ideal. Si no lo tenemos, pues tampoco nos vamos a abrumar. ¿Se acuerdan que uno de los recursos no solo eran cajas, sino también carpetas? Entonces puedo tener un chico con distintas carpetas que estén debajo de su pupitre y entonces le organizo la agenda de acuerdo a los colores de carpetas que están en su mismo mesabanco y él está realizando la tarea y no necesito de tanto espacio ni de tantos recursos. Ahora, habrá que hacer espacios significativos. Lo ideal en los espacios terapéuticos es que cada lugar tenga una función. En los salones a veces no es posible, pero sí sucede que tenemos actividades que no son solo en el salón de clases. Por ejemplo, podemos tener educación física en el patio, podemos tener música en otro espacio, podemos tener arte en otro espacio. Entonces la intención es que podamos ubicar cuáles son las actividades que se realizan en estos distintos espacios y que le podamos tomar o fotografía o podamos nombrar esos espacios para que el chico sepa a dónde se va a dirigir cuando se le pida qué actividad. Por ejemplo, si la agenda dice es hora de trabajar con música, pues yo necesito saber cuál es el espacio donde se trabaja en música, que puede ser en el mismo salón de clases y puede ser en la esquina, ¿no? O puede ser en otro salón, pues habrá que identificarlo. Es importante integrar el juego y el ocio en el aprendizaje, porque no todos nuestros chicos pues se espera que realicen tantas tareas en un momento, ¿no? Y creo que no hablo solo de espectro autista o de neurodivergencias, sino en realidad tenemos pues infancias que son inquietas y entonces el tenerlos 2 horas trabajando en una misma actividad cognitiva a veces es muy pesado para ellos. Entonces nosotros recomendamos que todos los espacios educativos o formativos puedan tener una esquina de la calma o un espacio sensorial para que los chicos, una vez que terminen sus actividades, puedan corregularse. Imagínense, no sé, que contestaron un examen, pues bueno, lo más incómodo del mundo es quedarte todavía en el mesabanco aunque ya terminaste. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un espacio como este? O un espacio como este. O por lo menos, no sé, un sillón, algo que sea diferente al pupitre común, ¿no? Podríamos tener más estructura y recobrar esa atención que seguir en el mismo espacio, ¿no? En estas sillas rígidas que no tienen movimiento. Entonces, la intención para estos espacios educativos es que puedan destinarse pues unos momentos para el descanso y que puedan permitir a las personas en el espectro o al chico que lo necesite corregularse y que le permita también regresar al espacio. Ahora, necesita consideraciones, ¿no? Imagínense que yo tengo un puff
A lo mejor tengo, no sé, plastilina o burbujas o rompecabezas en esa esquina. Y le gustan mucho a nuestra población. Pues va a ser muy difícil que yo regrese a aquel chico que está en la esquina de la calma a su lugar, porque está más cómodo allá, ¿cierto? ¿Qué podemos utilizar como recurso? Pues el tablero de primero y después, donde primero descansamos y después seguimos trabajando. O puedo utilizar un cronómetro visual como el que Ceci les enseñaba, en donde le digo, bueno, en la esquina de la calma vamos a estar 15 minutos, se termina y regresamos a trabajar. Entonces, aunque sean espacios de ocio, necesitan estructura, porque si los dejamos de libre acceso, ¿qué va a pasar? Pues podemos tener un abuso de esos espacios y va a ser muy difícil regresar al trabajo, ¿de acuerdo? Estos son otros escenarios en donde podemos tener cubículos, salas de espera, para que los chicos tengan todo el material organizado. ¿Ideales? Sí. ¿Reales? No siempre. La invitación es que no nos frustremos. Podemos hacer mucho con los espacios que ya tenemos y realizar adecuaciones de acuerdo a las necesidades de nuestra población, ¿vale? Podemos tener espacios así organizados. Este tipo de mobiliario yo lo he visto en estas tiendas muy grandes. Podemos tener solo una caja. De verdad es que no limitemos los recursos para poder tener estructura en el aprendizaje, ¿vale? ¿Dudas? Todo súper claro. Pues bueno, algo. Les agradezco su tiempo. Como bien mencionábamos, esta es la penúltima charla de 84 que se tuvieron en este espacio, justo pues con la intención de compartir información y que esto no solo se comparta en simposios, sino que estén al acceso de cualquier persona. Les invito a que no terminemos esto en abril. Es necesario que sigamos hablando de espectro autista, porque entre más conozcamos estas condiciones, será muchísimo más fácil ya no solo hablar de inclusión, sino hablar de convivencia. Muchas gracias por su tiempo y estoy a sus órdenes en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en DIF Jalisco. Buena tarde.